Hola a todos. Esta clase, titulada Agricultura Sustentable, es parte del módulo 2 del curso Microbiología del Suelo y Agricultura Sustentable. En esta clase se analizará el concepto de sustentabilidad y los objetivos del desarrollo sustentable. Se describirán los factores influyentes en los agroecosistemas y las claves subterráneas asociadas a raíces y microorganismos vinculadas al manejo agrícola sustentable. En este sentido, se analizará la problemática del uso de agroquímicos y también se analizarán modelos ecológicos para poder estimar el secuestro de carbono en el suelo y modelos económicos que hacen factible el cumplimiento de los 3 pilares de la agricultura sustentable. El concepto de sustentabilidad o sostenibilidad tiene su origen en el documento titulado Nuestro futuro común de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocido como Informe Brundtland del año 1987, que hace referencia al ex ministro noruego que estaba a cargo de dicha comisión. Este fue uno de los primeros intentos de introducir el concepto, diciendo que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los 3 pilares de la sostenibilidad son la economía, la ecología y los aspectos socioculturales definidos en el marco de un determinado nivel de tecnología. Pero, para una perspectiva sólida de la sostenibilidad, es necesario considerar los cambios en el tiempo que están en función de los avances tecnológicos que se van sucediendo. A pesar de algunas fluctuaciones ambientales naturales, en los últimos 10.000 años la Tierra permaneció dentro de la estabilidad del Holoceno, pues parámetros bioquímicos y atmosféricos claves se han mantenido dentro de un rango relativamente estrecho. Sin embargo, desde la revolución industrial, los humanos estamos empujando al planeta fuera del Holoceno, y numerosos trabajos en la temática sostienen que la Tierra ya ha entrado en una nueva época, el Antropoceno, donde los humanos constituyen el motor dominante del cambio para el sistema terrestre. En respuesta a esta situación de emergencia planetaria, se han establecido 9 límites o umbrales planetarios que definen el techo planetario y se basan en los límites establecidos por varios análisis interdisciplinarios. En el año 2014, el techo ambiental ya se había sobrepasado en 3 dimensiones: el cambio climático, el consumo excesivo de nitrógeno que afecta al ciclo de este nutriente y la pérdida de diversidad biológica. El esquema de la derecha muestra la conceptualización para intentar definir cuál es el espacio operativo disponible para la humanidad. Las 11 dimensiones de la parte más interna del esquema constituyen la base social que debe ser alcanzada aún, dado que un gran número de personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas. El espacio entre los límites planetarios y la base social corresponde al espacio operativo seguro para que se desarrolle la humanidad. Este planteo generó una gran cantidad de información que ha servido de base para la definición de los actuales objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que se describen en esta placa. La economía del siglo XX estuvo basada en los combustibles fósiles, pero ahora, en el siglo XXI, para poder aproximarnos a lograr la sustentabilidad, debemos cambiar ese paradigma para reducir al máximo posible el uso del carbono fósil. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sustentable 13, 14 y 15 indican la necesidad de adoptar medidas para combatir el cambio climático y hacer usos eficientes de los recursos acuáticos y terrestres. Esto incluye muchos aspectos vinculados a la agricultura y algunos de ellos se analizarán en esta clase. Para enfocarnos en los agroecosistemas, se debe mencionar que a nivel mundial la disponibilidad de suelo agrícola ya es muy escasa y cada año se pierden un promedio de 10 millones de hectáreas. El límite de 0,07 hectáreas por habitante ya ha sido alcanzado en algunos países. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que para el año 2050 seremos 9.000 millones de personas. El abuso de fertilizantes, plaguicidas y combustibles fósiles es un problema actual que comenzó con la Revolución Verde del siglo XX.
Esta estuvo asociada a la pérdida de biodiversidad de plantas de cultivo o erosión genética y a la biodiversidad microbiana edáfica, que siempre es afectada en mayor o menor medida por el manejo aplicado al suelo. En el esquema de esta placa se representa que los agroecosistemas que utilizan altos niveles de insumos están asociados con bajos niveles de sustentabilidad, pues en ese tipo de manejo agrícola se aumenta la degradación por un uso poco eficiente de los recursos biológicos. El nivel de sustentabilidad aumenta a medida que aumenta el uso de productos biológicos y se favorecen asociaciones de los cultivos con bacterias fijadoras de nitrógeno, hongos formadores de micorrizas o se aplica control biológico de plagas y enfermedades. La información disponible indica que hay posibilidades de alcanzar niveles de sustentabilidad mayores a los actuales. La idea general es que los sistemas sustentables son aquellos capaces de lograr la mayor producción con la menor cantidad de impactos negativos para el ambiente. La agricultura sustentable considera que es fundamental el secuestro de carbono en el suelo para evitar que éste sea liberado a la atmósfera y favorezca el calentamiento global. En la figura de la placa se puede observar que el manejo agrícola desde hace casi un siglo provocó caída en la cantidad de materia orgánica del suelo, y a finales del siglo XX se hicieron predicciones de que la siembra directa, también llamada labranza cero, podría revertir la caída de la materia orgánica del suelo, también estabilizarla o podría aumentarla si se combinara con aportes de nitrógeno que no necesariamente deben ser provenientes de fertilizantes químicos. Considerando que una tercera parte de los suelos agrícolas del mundo están degradados, existe un potencial técnico para recarbonizarlos, a través de prácticas sostenibles de manejo que involucran las directamente vinculadas a la conducción de los cultivos, tanto intensivos como extensivos, y también a la agroindustria, que utiliza recursos naturales y que en muchos casos causan contaminación. Un ejemplo de esto último es la producción y uso de agroquímicos, que genera una gran cantidad de desechos plásticos. Un avance en este sentido es la sanción de la Ley 27.279 de presupuestos mínimos para la producción ambiental de los envases vacíos de fitosanitarios, que ya ha sido reglamentada en el año 2018. Las predicciones mencionadas anteriormente en cierta medida se han cumplido, demostrando que en ciertos casos de degradación los manejos agrícolas y ganaderos tienen alternativas para aumentar el secuestro de carbono en el suelo y así evitar la degradación de la materia orgánica que está asociada a la actividad microbiana. Respecto al uso de maquinaria, en la actualidad es aceptado mundialmente por toda la comunidad científica y por asociaciones de productores agropecuarios que la labranza cero es la mejor alternativa de manejo, no solo para mantener el carbono en el suelo, sino también para reducir la erosión y evitar la decapitación del horizonte superficial, pues con el uso de maquinaria que remueve o rebate el suelo se ven incrementadas en mayor o menor medida las pérdidas de carbono a la atmósfera, dependiendo de las características edafoclimáticas. Se sabe que los cultivos deben conducirse logrando el mantenimiento de la cobertura, ya sea como vegetación o residuos, como se ve en la foto superior del centro de la placa, que contrasta con la foto central inferior, donde el suelo, entre hileras de plantas, permanece descubierto durante gran parte del ciclo del cultivo. En manejos ganaderos es importante realizar, en la medida de lo posible, la alimentación a base de pastos naturales o pasturas para reducir la cantidad de suelo expuesta, que es habitual en la alimentación a corral o feedlot, como se puede comparar en las dos fotos de la derecha. En este último tipo de producción ganadera es necesario tener en cuenta prácticas de manejo de los rodeos para evitar la contaminación del agua y del suelo por la ubicación de números elevados de animales en un área reducida que pueden llevar a la proliferación y al arrastre de microorganismos patógenos. En general, se puede decir que hay consenso en que la producción agropecuaria sustentable debería incorporar el manejo exitoso de los recursos productivos para satisfacer las necesidades humanas, manteniendo la calidad del ambiente y conservando los recursos. Un aspecto a tener en cuenta es qué cultivos se colocan en las rotaciones en cada manejo agrícola. Esto está vinculado a que la calidad de los residuos vegetales es variable.
Esta variabilidad se puede observar en las fotos de esta placa. Se puede distinguir que el volumen aportado de los residuos o rastrojos de distintos cultivos varía significativamente. Residuos de cultivos de soja, además de un volumen reducido, tienen una relación carbono-nitrógeno baja que favorece su rápida mineralización. Además, la época del año en que se aporta cada residuo es relevante por las condiciones de temperatura y humedad que determinan el nivel de actividad de los microorganismos del suelo. El manejo de pastizales sin sobrepastoreo es fundamental para evitar su degradación, que puede provocar la aparición de áreas sin vegetación que exponen al suelo y favorecen marcadamente la descomposición del carbono orgánico del mismo. Estas consideraciones son la base técnica para incluir en las rotaciones cultivos alternados y evitar siempre el monocultivo. Las coyunturas económicas pueden afectar los aspectos técnicos establecidos para lograr una agricultura sustentable, pues pueden provocar cambios dentro de la rotación de las proporciones de cultivos de cereales y de soja, exclusivamente basados en la diferencia de rentabilidad. En esta placa se describe un documento muy reciente de la FAO, de las Naciones Unidas, que señala a la recarbonización del suelo como una solución asequible para evitar la degradación y todos sus impactos negativos. En la literatura se encuentran referencias a un gran número de investigaciones que han demostrado que las prácticas de manejo sustentable permiten mejorar las reservas de carbono en los suelos agrícolas. Las prácticas de agricultura sustentable tienen múltiples beneficios, que en la figura se agrupan en 4 tipos: seguridad alimentaria y nutrición, servicios ecosistémicos, desarrollo sustentable y adaptación y mitigación al cambio climático. En esta placa se describen los factores internos o externos al perfil del suelo que afectan la descomposición de los residuos. La textura, la estructura y la relación carbono-nitrógeno están entre los factores internos, pues son características propias de cada perfil del suelo. Factores externos como la fertilización nitrogenada, el riego y las labranzas, así como la composición de los residuos, regulan los ciclos geoquímicos, y en particular el del carbono, y así tienen efectos variables sobre factores físicos, químicos y biológicos que determinan el tiempo medio de residencia del carbono orgánico en el suelo. Las características vegetales que pueden controlar el ciclo del carbono y su almacenamiento en el suelo también están mencionadas. En esta clase se profundizará el análisis de algunos de estos factores. Ya hemos mencionado que la calidad de los residuos vegetales condiciona la mineralización de nutrientes retenidos en sus estructuras orgánicas. En esta placa se pone de manifiesto un ejemplo para el bioelemento azufre. Se puede observar en la figura de la izquierda las variaciones en la calidad de los residuos de distintos cultivos, valorizadas por las relaciones carbono-azufre y los contenidos de este bioelemento primario en los mismos. Esta información sirve para analizar cómo influyen diferencialmente en las tasas de mineralización del azufre orgánico y cómo ésta se asocia a la mineralización del carbono durante la descomposición de los distintos residuos vegetales, según se describe en las 2 figuras de la derecha. Este tipo de análisis se puede hacer para cada bioelemento en cada situación o coyuntura agrícola para poder satisfacer la demanda de nutrientes, reduciendo el uso de fertilizantes químicos en base a este conocimiento. La agricultura sustentable debe basarse en conocimiento localizado y específico para cada tipo de ambiente y no en recomendaciones generales, muchas veces basadas en objetivos comerciales sin sustento científico para su aplicación. En base a los conocimientos adquiridos hasta ahora, es claro que la microbiología del suelo y la agricultura sustentable están estrechamente vinculadas. Por esto, es relevante analizar las claves subterráneas para reducir el déficit ecológico. Este es la diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad. Generalmente, no está completamente establecida, pero la biocapacidad es acotada, sea un ecosistema agrícola o el planeta en su totalidad lo que se esté analizando. Así es que el déficit ecológico depende de la huella ecológica.
Este será menor cuanto menor sea la huella ecológica. El desarrollo sustentable en general y la agricultura sustentable en particular involucran análisis de procesos extremadamente complejos, por lo cual no es posible representar sus múltiples funciones con un grupo reducido de indicadores. La huella ecológica no puede indicar la sostenibilidad en su conjunto. En la literatura reciente se ha planteado que para desarrollar un buen indicador de la huella ecológica existen grandes desafíos, tanto conceptuales como metodológicos, pero esta permite analizar algunos atributos desde una perspectiva global. La información disponible también indica que es necesario completar este tipo de indicadores y en el caso de la sustentabilidad agrícola es necesario incluir indicadores biológicos. Por esto, a continuación, analizaremos los impactos positivos de algunas prácticas agrícolas que se vinculan con las claves subterráneas, entre las que se encuentran la materia orgánica y los procesos microbianos asociados, que son los más estudiados, y aspectos poco relevados como son la cuantificación y el análisis de las raíces vegetales y sus respectivas rizosferas. En la figura se puede observar que el cultivo de maíz produce más raíces que el cultivo de soja, en las 3 profundidades evaluadas. Ambos cultivos fueron conducidos en siembra directa. Esto es realmente relevante porque indica que la introducción de maíz o soja en la rotación tiene gran influencia en el ciclo de los nutrientes y en la diversidad microbiana, tanto fisiológica como estructural. Además, se muestran que el maíz tiene menores porcentajes de micorrización natural. Esta es una asociación simbiótica mutualista entre raíces del 80% de plantas herbáceas y hongos del suelo del filo Glomeromycota, y es considerado un bioindicador de salud del suelo, que responde a las prácticas de manejo aplicadas. En varios trabajos se observó que puede promoverse con la aplicación de ciertos microorganismos, como algunas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, tal como se observa en la tabla de la derecha, con el aumento de los porcentajes de micorrización y de arbúsculos en las raíces de plantas de trigo, que habían sido inoculadas con la bacteria Pseudomonas fluorescens. En agroecosistemas perturbados por monocultivo, labranzas, agroquímicos, se ha observado una reducción de más del 50% en la ocurrencia de la micorrización natural y en la diversidad microbiana del suelo, respecto a los respectivos sistemas pristinos. Así, en una situación edafoclimática dada, es esencial mantener las micorrizas naturales de cada cultivo. Evaluar raíces de cultivos en condiciones de campo es una tarea ardua, pero es necesaria para poder aportar conocimiento acerca de cómo favorecer a la agricultura sustentable. Los cultivos de cobertura son la alternativa de manejo para mantener el suelo con vegetación o residuos vegetales en situaciones de monocultivo de soja. La figura de la izquierda muestra un análisis multivariado de coordenadas principales para evaluar la introducción de avena y centeno manejados con glifosatos sobre las comunidades microbianas asociadas. Se realizaron muestreos rizosféricos antes, al mes de aplicado el herbicida y a la cosecha del siguiente cultivo de soja. El análisis de la interacción de los distintos tratamientos aplicados, que incluían también inoculación con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y fertilización química, permite observar que las muestras que pertenecían al momento de muestreo previo a la aplicación del glifosato se agruparon separadas del resto de las muestras que correspondían a los otros 2 muestreos. Es decir, que las comunidades microbianas asociadas a las muestras obtenidas antes de la aplicación del glifosato eran diferentes a las asociadas a los otros 2 momentos de muestreo. Por consiguiente, el efecto del herbicida es significativo y permanente, dado que no se revierte aun cuando haya transcurrido el ciclo completo del siguiente cultivo de soja. En la figura de la derecha se puede visualizar que existe una relación inversa entre las cantidades de nitratos disponibles en el suelo y la cantidad de microorganismos nitrificadores en 2 etapas de crecimiento del cultivo de trigo, poniendo en evidencia el efecto de la planta sobre estos procesos microbianos.
Algunas de las metodologías microbiológicas aplicadas en estos estudios serán analizadas en la parte práctica de este curso. El cultivo de soja es muy rentable y en algunos ambientes es el único cultivo de grano que es factible realizar con éxito. Esta leguminosa se asocia con la bacteria fijadora de nitrógeno Bradyrhizobium japonicum, que puede aportar en promedio entre un 50 y un 60% del nitrógeno requerido por la planta. Estos porcentajes podrían ser mejorados si se considera el simbionte microbiano durante el proceso de mejoramiento vegetal. Los métodos de inoculación y la calidad de los insumos utilizados son aspectos relevantes que se analizan detalladamente en el curso Interacciones microorganismo-planta-suelo, bioinsumos e innovaciones biotecnológicas para una agricultura sustentable. En la figura se observa que la fijación biológica de nitrógeno disminuye muy significativamente cuando hay aporte de fertilización nitrogenada en la zona donde se ubican los nódulos, que son las estructuras donde está funcionando la enzima nitrogenasa. La máxima fijación de nitrógeno ocurre cuando no se aplica este elemento. Los puntos amarillos son valores de nitrógeno fijado a distintos niveles de fertilización nitrogenada y se observa que en dosis relativamente bajas de nitrógeno los niveles descienden abruptamente. También se observa que algunos puntos no responden a este patrón. Tal es el caso de los puntos rojos, que corresponden a la ubicación del fertilizante por debajo de 20 centímetros de profundidad, y de los puntos verdes, que se obtuvieron cuando se utilizaron cepas de Bradyrhizobium japonicum que toleran niveles más altos de nitrógeno y son diferentes a las presentes en la mayoría de los inoculantes comerciales. Estas alternativas todavía deben ser estudiadas para su aplicación. Los cultivos de cereales asociados con rizobacterias diazotróficas pueden también recibir aportes derivados de fijación biológica de nitrógeno, según se muestra en la tabla. El desafío en este caso es encontrar asociaciones bacteria-planta que aumenten las cantidades de nitrógeno que provengan de la fijación biológica de nitrógeno y lograr que el mejoramiento vegetal de estos cultivos incluya este objetivo en sus programas de mejora genética. Un aspecto que merece consideración es el manejo apropiado de agroquímicos. En el mundo se consumen anualmente aproximadamente 2 millones de toneladas de agroquímicos que incluyen un amplio rango de compuestos xenobióticos con diferentes formulaciones químicas. Mundialmente, el problema de la contaminación se acrecienta cada año, pues se generan alrededor de 1.000 nuevos productos sintéticos. Otro problema es que aproximadamente el 90% de las aplicaciones no alcanzan sus destinos, sino que son dispersados por el agua, el suelo y el aire. Así aportan 6,3% del total de emisiones de compuestos volátiles a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global y a la contaminación de napas y suelos. Esto claramente afecta la sustentabilidad de los agroecosistemas. Si bien los microorganismos del suelo pueden degradar casi cualquier compuesto orgánico, a veces la contaminación producida requiere la aplicación de técnicas de bioremediación dirigida para solucionarla. Estas pueden ser la bioestimulación y la bioaumentación. La primera consiste en estimular a los microorganismos del sitio mediante el agregado de nutrientes u oxígeno. La segunda consiste en la incorporación de microorganismos seleccionados con capacidades degradativas elevadas para mejorar la eficiencia. Los factores a tener en cuenta en el proceso de bioremediación de un suelo o un cuerpo de agua contaminado con agroquímicos son numerosos, como se destaca en el esquema. Las comunidades microbianas autóctonas interaccionan con todos ellos y dependiendo de los efectos adversos que se generen y alteraciones que se mantengan luego del proceso de bioremediación, se definirá el destino ambiental de ese suelo. Muchas veces es necesario realizar varios ciclos de bioremediación. Por ello, se debería considerar una combinación de profilaxis y bioremediación, como es la aplicación de camas biológicas. Estas son construcciones ideadas para retener y degradar derrames de agroquímicos y concentrar toda la contaminación inevitable de un establecimiento agropecuario en un solo lugar, para realizar la bioremediación.
En las camas biológicas se realiza en forma combinada bioremediación microbiana y fitorremediación, que suma la actividad de las raíces vegetales, de la cubierta vegetal y de las rizósferas. La sustentabilidad agrícola puede ser evaluada por modelos ecológicos que hacen estimaciones de las transformaciones del carbono en el suelo. En esta placa se muestran los diagramas de dos de ellos. El modelo Century ha sido usado por más de 30 años y conceptualmente se basa en el análisis histórico de la materia orgánica del suelo. El modelo Millennial describe más detalladamente los compartimentos de la materia orgánica del suelo y brinda información más detallada. Enfatiza en que el acceso limitado de los microorganismos al carbono del suelo le imparte estabilidad, en contraste con el modelo Century, que define las tasas de descomposición empíricamente en función de factores ambientales. Además, incluye el pequeño compartimento de la biomasa microbiana, que tiene un efecto muy significativo sobre los ciclos biogeoquímicos, dado que mueve los elementos entre todos los compartimentos de la materia orgánica del suelo. El cambio global y el uso del suelo lo afectan directamente, alterando su actividad y su diversidad. También agrega el carbono asociado a los agregados, que está regulado por factores físico-químicos que interactúan con mecanismos biológicos, tales como la producción de exudados microbianos y el entramado de hifas fúngicas con raíces que forman y estabilizan micro y macroagregados del suelo. Cuando más de un factor edáfico o climático es impuesto al mismo tiempo, los resultados comparativos entre ambos modelos difieren en sus predicciones respecto a la dirección del cambio en el almacenamiento del carbono, destino versus fuente. El modelo Millennial mejora las predicciones y así la comprensión de las respuestas del suelo a factores antropogénicos, ambientales y climáticos, pero tiene restricciones igual que otros modelos. Mediciones de campo y de laboratorio sobre muestras de suelo y rizosfera mejorarían las predicciones y su interpretación. Caracterizaciones de la estructura y funcionalidad de las comunidades microbianas del suelo son requeridas para ajustar los parámetros del modelo y así sus predicciones sobre los efectos asociados al cambio global y a los cambios en el uso del suelo en los agroecosistemas. Globalmente, se han propuesto distintas estrategias para favorecer la sustentabilidad. En la cumbre del Programa de las Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro en el año 2012, se definió la economía verde, que plantea mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo los riesgos ambientales a través de la aplicación de incentivos fiscales y regulaciones específicas, para que los actores de la economía tiendan a buscar los objetivos que favorezcan la sustentabilidad. Otra estrategia es la economía circular, que plantea reemplazar el modelo industrial tradicional, que por ser lineal provoca la acumulación de residuos y está basado en la economía del petróleo, por el modelo circular, basado en las 3 R: reusar, reducir y reciclar, para mantener el valor de los productos, materiales y recursos de la economía por más tiempo posible y minimizar la generación de residuos. Hay otros modelos generales que plantean el diseño previo de los productos y servicios que entran a la economía, de manera tal que no se generen residuos. Entre este tipo de modelos técnico-económicos se encuentra la bioeconomía, que integra todos los conceptos contemplados en las economías verde y circular y agrega la importancia del conocimiento de la biodiversidad, del funcionamiento de los ecosistemas y de los procesos biológicos, con la aplicación de tecnologías que permitan a su vez la generación de más conocimientos vinculados a la conservación y transformación de los recursos biológicos para aumentar la productividad. Este modelo consiste básicamente en pasar del aprovechamiento de la fotosíntesis de hace 40 millones de años al aprovechamiento de la fotosíntesis y procesos biológicos en tiempo real. Las biorefinerías y la biomasa como fuente de carbono son sus componentes centrales. Las biorefinerías apuntan a lograr el reemplazo de las refinerías de petróleo. Este nuevo paradigma plantea el concepto de agricultura inteligente,
que hace referencia a una agricultura de procesos, con un manejo adaptativo y sustentable de los sistemas productivos, y a su vez permite el gerenciamiento de la heterogeneidad ambiental. La bioeconomía es una opción estratégica para alinear los objetivos del crecimiento económico con los ambientales, las restricciones de recursos que requieren la descarbonización de la economía. La misma se desarrolla a lo largo de varias dimensiones, pues depende del ambiente natural, del desarrollo económico y de los objetivos políticos, y además ya está incluida en las agendas internacionales y nacionales sobre metas de desarrollo sustentable. En forma sintética, la bioeconomía es igual a agricultura sustentable más industrialización inteligente. En esta clase hemos analizado cuáles son los límites planetarios en general y edáficos en particular a tener en cuenta para aplicar prácticas agronómicas o agroindustriales que favorezcan las posibilidades de alcanzar una agricultura sustentable y de mitigar los daños en los casos que estos inevitablemente se generen. Se han analizado modelos ecológicos y económicos que permiten en forma holística alcanzar este objetivo. Esta clase complementa las clases de ambientes del suelo para la vida microbiana y ciclos biogeoquímicos que completan el módulo 2 del curso. La bibliografía de lectura obligatoria incluida en este módulo permitirá ampliar los contenidos presentados en esta clase. Además, se incluyen referencias para lectura optativa. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes la siguiente frase. Frenar las emisiones de nitrógeno es un desafío ambiental central para el siglo XXI. Muchísimas gracias.